El polvo industrial tiene un olor particular. No es el aroma de la tierra húmeda ni el de las hojas muertas en otoño, sino algo más denso, más adherente, una mezcla de aceite de motor oxidado, fibras textiles descompuestas y tiempo estancado. En Millbrook, ese olor había impregnado todo desde que la fábrica de tejidos cerró sus puertas en 1987. 30 años después, en el invierno de 2017, ese olor seguía ahí, aferrado a las paredes de ladrillo rojo, a las ventanas rotas, a los árboles que crecían torcidos en el estacionamiento abandonado. La fábrica Ashwood Textiles había sido el corazón económico del pueblo durante casi un siglo. Generaciones enteras de familias habían trabajado entre sus muros, respirando pelusa de algodón y sudor colectivo. Cuando quebró, Millbrook quedó vaciado, como un cuerpo al que le hubieran extraído todos los órganos vitales. Los que no emigraron se quedaron a presenciar la lenta descomposición, tiendas con letreros descoloridos, casas con techos hundidos, un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Para diciembre de ese año, solo quedaban unos 4.000 habitantes. La mayoría ancianos. La mayoría resignados. Rebecca Holloway no era ninguna de esas cosas. A sus 32 años, Rebecca era lo más cercano a un acontecimiento que Millbrook había tenido en décadas. Había regresado al pueblo 6 meses atrás, después de 12 años de ausencia, y nadie sabía exactamente por qué. Algunos decían que había fracasado en la ciudad. Otros murmuraban sobre un divorcio complicado. Los más crueles insinuaban que había vuelto porque no tenía a dónde más ir. La verdad era más simple y más compleja a la vez. Rebecca había vuelto porque su madre estaba muriendo. Diane Holloway llevaba 2 años luchando contra un cáncer que le carcomía los huesos con la paciencia metódica de un artesano. Rebecca había dejado su trabajo como diseñadora gráfica en Portland, había empacado lo poco que le importaba y había conducido 23 horas de regreso a un lugar que había jurado no volver a pisar. Lo hizo sin dramatismo, sin anuncios previos. Simplemente apareció una tarde de junio en la entrada de la casa donde había crecido, con 3 maletas y una expresión que su madre reconoció de inmediato, la misma terquedad silenciosa que ella misma había llevado toda la vida. Diane murió en octubre, un martes por la mañana, con las primeras heladas del año cubriendo el jardín. Rebecca sostuvo su mano mientras el respirador marcaba intervalos cada vez más largos entre inspiraciones. No hubo últimas palabras profundas ni reconciliaciones cinematográficas. Solo un apretón débil de dedos y luego nada. Después del funeral, Rebecca debió empacar de nuevo y marcharse. Debió vender la casa, liquidar las pocas pertenencias, cerrar ese capítulo. Pero no lo hizo. Se quedó. Millbrook en invierno era un ejercicio de minimalismo involuntario. El cielo permanecía gris durante semanas enteras, una lámina de plomo que aplastaba cualquier intento de optimismo. La nieve llegaba en ráfagas erráticas, nunca lo suficiente para ser pintoresca, solo lo necesario para convertir las calles en superficies traicioneras de hielo sucio. Las casas parecían encogerse sobre sí mismas, las luces en las ventanas eran escasas y amarillentas, como los ojos de animales enfermos. Rebecca pasaba los días ordenando la casa de su madre. No con urgencia, sino con la lentitud metódica de quien no tiene ningún otro lugar a donde ir. Clasificaba fotografías que nunca habían estado en álbumes, encontraba cartas que nadie había enviado, descubría versiones de su madre que no conocía. En las noches, cuando el silencio del pueblo se volvía casi audible, Rebecca salía a caminar. No había mucho que ver. Main Street conservaba apenas 3 negocios abiertos, una ferretería que también vendía comestibles, una cafetería que abría solo hasta las 3 de la tarde, y un bar llamado El Ancla que no tenía ninguna relación marítima pero que servía bourbon barato y no hacía preguntas. Rebecca evitaba el bar. Prefería caminar por las calles residenciales, observando las luces encendidas detrás de cortinas florales, imaginando las vidas contenidas en esas cajas de madera y ladrillo. Una noche de mediados de noviembre, su ruta habitual la llevó más allá del límite donde las farolas funcionaban. Sin darse cuenta completamente, había caminado hasta la zona industrial abandonada. La fábrica Ashwood se alzaba contra el cielo nocturno como una catedral profanada. Sus 5 pisos de ventanas rotas parecían cuencas oculares vacías.
La chimenea central, alguna vez el símbolo de prosperidad del pueblo, ahora era solo un dedo acusador apuntando hacia la nada. Rebecca se detuvo frente a la reja oxidada. Había un candado, pero estaba roto desde hacía años. Los adolescentes del pueblo solían colarse para beber o fumar hierba entre las ruinas industriales. Había historias, por supuesto. Siempre las hay en lugares así. Se decía que un obrero había muerto en un accidente en los años 50, que su fantasma recorría los pasillos. Que los vagabundos que se refugiaban allí en invierno desaparecían sin dejar rastro. Que si escuchabas con atención, podías oír el sonido de las máquinas funcionando, como si la fábrica siguiera viva en alguna dimensión paralela. Rebecca no creía en fantasmas. Pero había algo en esa estructura abandonada que la atraía. Quizá porque era la representación física perfecta de cómo se sentía por dentro, vacía, olvidada, apenas manteniendo la forma exterior mientras todo lo esencial se había desmoronado hace tiempo. No cruzó la reja esa noche. Pero se quedó ahí parada durante casi 20 minutos, observando las sombras moverse entre las ventanas cuando las nubes tapaban y destapaban la luna. Luego caminó de regreso a casa, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo de su madre, sintiendo el frío morder sus mejillas. Fue a la mañana siguiente cuando conoció a Thomas Brannan. Thomas era el dueño de la ferretería, un hombre de unos 50 años con manos grandes y una forma de hablar pausada que sugería que cada palabra era cuidadosamente pesada antes de ser pronunciada. Rebecca había entrado a comprar focos para reemplazar los que se habían fundido en la casa. Thomas estaba detrás del mostrador, organizando cajas de clavos por tamaño. La hija de Diane, dijo sin mirarla, como si estuviera confirmando un hecho para sí mismo más que iniciando una conversación. Sí, respondió Rebecca. Lamento tu pérdida. Era una buena mujer. Rebecca asintió. No había nada que agregar. Thomas encontró los focos que necesitaba y los colocó en una bolsa de papel. Te vi anoche, dijo entonces, todavía sin mirarla directamente. Cerca de la fábrica. Rebecca sintió una punzada inexplicable de algo parecido a la vergüenza. Solo estaba caminando. No es un buen lugar para caminar. Especialmente de noche. ¿Por los fantasmas? Rebecca no pudo evitar el tono irónico. Thomas finalmente la miró. Sus ojos eran de un gris muy claro, casi translúcido. Por las ratas. Hay toda una colonia allí. Algunas del tamaño de gatos pequeños. Pagó los focos y salió. Pero la advertencia de Thomas se quedó con ella. Esa noche, sin embargo, volvió a caminar hacia la fábrica. Esta vez llevaba una linterna. La reja seguía abierta. Rebecca la empujó y el metal gimió como algo vivo. El patio delantero estaba cubierto de escombros, bloques de concreto rotos, trozos de maquinaria oxidada, vidrios que crujían bajo sus botas. La nieve reciente había camuflado algunos de los peligros, creando una falsa suavidad sobre superficies afiladas. No tenía un plan específico. No pensaba entrar al edificio. Solo quería acercarse, ver de cerca lo que había estado observando desde lejos. Pero cuando alcanzó la entrada principal, la puerta estaba entreabierta. Alguien había forzado el candado recientemente, los cortes en el metal eran brillantes, sin óxido. Rebecca empujó la puerta. El sonido del metal contra concreto resonó en el espacio vacío como un disparo. Encendió la linterna. El vestíbulo era más grande de lo que había imaginado. Techos altos que desaparecían en la oscuridad. Paredes con losetas verdes que se desprendían en placas, revelando el yeso gris debajo. El piso estaba cubierto de una capa de suciedad compactada, papeles viejos convertidos en pulpa por años de humedad, más vidrios rotos. Las vigas del techo crujían con el viento que entraba por las ventanas sin cristales. Pero había algo más. Un olor. No era solo el polvo industrial que impregnaba todo Millbrook. Era algo más reciente, más orgánico. Dulce y pútrido a la vez, como fruta demasiado madura mezclada con algo químico. Rebecca sintió su estómago contraerse. Dio 2 pasos hacia el interior, barriendo con la linterna. La luz rebotaba en superficies inesperadas, un espejo roto, un charco de agua estancada,
los ojos de algo que podría ser una rata o podría ser otra cosa. Entonces escuchó el sonido. No era el viento. No era el edificio asentándose. Era un gemido. Bajo, gutural, inequívocamente humano. Rebecca apagó la linterna por instinto. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien sea que estuviera ahí dentro podría escucharlo. Se quedó completamente inmóvil en la oscuridad, conteniendo la respiración. El gemido vino de nuevo, más largo esta vez. Seguido de un sonido de arrastre, como si alguien moviera algo pesado sobre el piso de concreto. Rebecca retrocedió hacia la puerta. 1, 2, 3 pasos cuidadosos, tratando de no hacer ruido. Pero su bota encontró un trozo de vidrio que se quebró con un estallido pequeño pero devastador en el silencio. El sonido de arrastre se detuvo. Todo quedó en silencio. Un silencio tan completo que Rebecca podía escuchar la sangre corriendo en sus oídos. Luego, desde algún lugar en las profundidades del edificio, una voz. Ronca, desesperada. ¡Ayúdame! Rebecca corrió. No miró atrás. Salió por la puerta, atravesó el patio, pasó la reja sin cerrarla siquiera. Corrió por las calles vacías de Millbrook con una velocidad que no sabía que podía alcanzar, hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se negaron a seguir. Se detuvo doblada sobre sí misma, jadeando, con las manos apoyadas en las rodillas. Cuando finalmente levantó la vista, estaba frente al bar El Ancla. Las luces de neón rojo parpadeaban débilmente. Adentro, podía ver siluetas de personas, escuchar el murmullo apagado de conversaciones y el tintineo de vasos. Rebecca entró. El calor y el olor a cerveza rancia la golpearon como una ola. Había quizás 6 personas en total, todas mayores, todas con esa mirada opaca de quien ha estado bebiendo durante horas o durante años, o ambas. El bartender era un hombre calvo con un delantal manchado que la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la desaprobación. Bourbon, dijo Rebecca. Doble. Se sentó en la barra. Sus manos temblaban visiblemente cuando tomó el vaso. Se lo bebió de un trago y pidió otro. ¿Estás bien? La voz venía de su izquierda. Rebecca giró y vio a una mujer de unos 40 años, cabello negro corto, ojos oscuros que parecían evaluar y catalogar todo lo que veían. Sí, mintió Rebecca. No pareces estarlo. La mujer sonrió levemente. Soy Karen. Karen de la Croix. Soy la sheriff del condado. Bueno, una de las dos. El otro está de vacaciones, así que básicamente soy toda la ley en un radio de 50 kilómetros. Rebecca no supo qué decir. Karen continuó. Tú eres Rebecca Holloway. La hija de Diane. Regresaste después de que tu mamá enfermara. Las noticias vuelan rápido aquí. No hay muchas noticias, así que las pocas que hay se mascan bien. Karen le hizo una señal al bartender para otra ronda. ¿Qué te tiene tan asustada? Rebecca dudó. ¿Qué podía decir? ¿Que había entrado ilegalmente a una propiedad privada y había escuchado voces? ¿Que había salido corriendo como una adolescente de una película de terror barata? Solo salí a caminar y me asusté con algo, dijo finalmente. Una tontería. Karen la estudió con esos ojos que parecían diseñados para detectar mentiras. ¿Dónde caminabas? Por ahí. Por ahí no asusta tanto a la gente. ¿Estuviste cerca de la fábrica? Rebecca no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Karen suspiró. Mira, sé que es tentador. Es el único edificio en este pueblo que parece tener algo parecido a misterio. Pero no es seguro. La estructura está comprometida. Hay químicos viejos filtrándose del sótano. Y sí, a veces hay gente ahí. No siempre gente que quieres encontrar. ¿Qué tipo de gente? Vagabundos. Adictos. Gente que no tiene mejor lugar donde estar. Karen tomó un trago de su cerveza. A veces chicos del pueblo. Y hace un par de años, encontramos a un tipo que había caído por un hueco en el tercer piso. Estuvo ahí 3 días antes de que alguien lo escuchara.
Para cuando llegamos, las ratas ya le habían comido 2 dedos. Rebecca sintió que el Bourbon amenazaba con regresar por donde había bajado. Lo que sea que hayas escuchado, continuó Karen, probablemente era solo el edificio. O algún vagabundo buscando refugio. De cualquier manera, no es tu problema. Déjalo estar. Era un buen consejo. Rebecca lo sabía. Asintió, terminó su segundo Bourbon, pagó y salió a la noche fría. Caminó de regreso a la casa de su madre lentamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Karen tenía razón, por supuesto. Lo sensato era olvidar todo el asunto. No volver a acercarse a la fábrica. Mantener la cabeza agachada, terminar de arreglar los asuntos de su madre, vender la casa en primavera y marcharse para siempre. Pero esa voz seguía resonando en su cabeza. No solo las palabras, sino el tono. No era demanda ni súplica teatral. Era algo más desnudo, más genuino. Era el sonido que hace a alguien cuando ya no le queda orgullo, cuando está más allá del miedo, cuando solo resta un hilo delgado conectándolo a la vida y ese hilo está a punto de romperse. Rebecca conocía ese sonido. Lo había escuchado en los últimos días de su madre. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cocina, con todas las luces encendidas, bebiendo café negro y mirando las fotografías que había estado organizando. Había una en particular que seguía llamando su atención, su madre a los 25 años, parada frente a la fábrica Aswood en su turno de día. Sonreía, pero era una sonrisa cansada. Detrás de ella, las chimeneas expulsaban humo blanco hacia un cielo despejado. Cuando el sol comenzó a asomarse, gris y débil entre las nubes, Rebecca tomó una decisión. Llamó a la ferretería tan pronto abrió. Thomas contestó al tercer timbrazo. «Necesito hablar contigo», dijo Rebecca. «Sobre la fábrica». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Luego, «Ven a las 6. Cuando cierre». Rebecca pasó el día en un estado de tensión nerviosa. Intentó comer pero no pudo. Intentó leer pero las palabras se deslizaban por su mente sin dejar huella. A las 6:05 estaba parada frente a la ferretería. Thomas le abrió y le hizo un gesto para que entrara. Cerró la puerta detrás de ella y bajó las persianas. La tienda se sumergió en una penumbra anaranjada filtrada por la luz de la calle. «¿Viste algo anoche?», dijo Thomas. No era una pregunta. «Escuché algo», corrigió Rebecca. «Alguien pidiendo ayuda». Thomas asintió lentamente, como si esto confirmara algo que había estado sospechando. Se sentó en un banco de madera detrás del mostrador y le indicó que hiciera lo mismo en una silla plegable. «¿Conoces la historia completa de la fábrica?», preguntó. «Sé que cerró en los 80. Sé que arruinó al pueblo. Eso es lo que todo el mundo sabe. Pero hay cosas que no están en los libros de historia». Thomas se frotó la cara con ambas manos. «Mi padre trabajó ahí durante 32 años. Operador de maquinaria. Buen hombre, trabajador honesto. Cuando la fábrica cerró, intentó encontrar trabajo en otros lugares pero era demasiado viejo y no tenía otras habilidades. Se suicidó 2 años después. Se colgó en el garaje». Rebecca no supo qué decir. Thomas continuó. «No fue el único. 3 más ese mismo año. 2 más al siguiente. El pueblo simplemente se rindió. Pero algunos no podían aceptarlo. Había un grupo, tal vez 10 o 12 personas, que seguían yendo a la fábrica. Se juntaban ahí, bebían, hablaban del pasado. Como si pretender que seguía funcionando pudiera traerla de vuelta. ¿Tu padre estaba con ellos?» «Al principio. Pero dejó de ir un par de meses antes de hacer lo que hizo. Dijo que había algo malo ahí. Que los demás estaban haciendo cosas, planeando cosas. Nunca me dio detalles. Yo era apenas un adolescente, no le presté atención. Pensé que era solo la depresión hablando». Thomas se levantó y caminó hacia una vitrina donde guardaba herramientas antiguas. Sacó una llave oxidada. «Esta es la llave del sótano. La llave maestra que tenían los supervisores. Mi padre se la llevó cuando cerraron.
nunca supe por qué. La encontré entre sus cosas después de su muerte. Le extendió la llave a Rebecca. Ella la tomó. Era pesada, del tipo que ya no se fabrica, con un trabajo elaborado en el mango. ¿Por qué me das esto? Porque si hay alguien ahí dentro pidiendo ayuda, alguien tiene que hacer algo. Y la sheriff no va a hacerlo. Karen es buena persona, pero está sobrepasada. Un condado entero con 2 oficiales. No tiene tiempo para perseguir fantasmas en fábricas abandonadas. Entonces, ¿por qué no vas tú? Thomas sonrió, pero era una sonrisa triste. Porque soy un cobarde. Llevo 30 años evitando ese lugar. Pero tú no tienes esa historia. Tal vez puedas hacer lo que yo nunca pude. Rebecca cerró su mano alrededor de la llave. El metal estaba frío contra su palma. Si encuentras algo, dijo Thomas, cualquier cosa que explique qué pasó realmente, necesito saberlo. Necesito entender por qué mi padre pensaba que ese lugar estaba maldito. Rebecca prometió que lo haría. Guardó la llave en su bolsillo y salió a la noche. La nevada había comenzado de nuevo. Copos pequeños y secos que el viento arrastraba en espirales. Rebecca caminó hacia su casa, pero no entró. Siguió caminando, más allá de las últimas farolas, hasta que la fábrica apareció de nuevo contra el horizonte como una bestia dormida. Esta vez no dudó. Cruzó la reja, cruzó el patio, entró al vestíbulo. Encendió su linterna y la mantuvo firme, barriendo metódicamente las sombras. El olor seguía ahí, más fuerte ahora. Dulce y podrido. «¿Hay alguien aquí?», gritó. Su voz resonó en el espacio vacío y regresó distorsionada. «Vine a ayudar». «¿Dónde estás?». Silencio. Solo el viento silbando entre las ventanas rotas. Rebecca avanzó más adentro del edificio. Pasó por lo que alguna vez fue la oficina principal, ahora solo un esqueleto de escritorios volcados y archiveros oxidados. Llegó a una puerta de metal con un letrero que apenas se podía leer: sótano, solo personal autorizado. La puerta estaba cerrada con candado. Rebecca sacó la llave que Thomas le había dado. Encajó perfectamente. El mecanismo giró con un clic metálico sorprendentemente claro. La puerta se abrió revelando una escalera que descendía hacia una oscuridad absoluta. El olor subió desde abajo como una ola invisible, tan intenso que Rebecca tuvo que cubrirse la nariz y la boca con la manga de su abrigo. Comenzó a bajar. Los escalones eran de metal y resonaban bajo sus botas. 15 escalones. 20. La luz de su linterna se perdía en la negrura. 30 escalones. Entonces alcanzó el fondo. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos flanqueados por tuberías gruesas y tanques de almacenamiento. El piso estaba cubierto de un líquido viscoso que reflejaba la luz de la linterna con un brillo enfermizo. El olor era casi insoportable. Rebecca avanzó despacio, tratando de no pisar los charcos. A los lados había puertas, algunas abiertas, algunas cerradas. Habitaciones que alguna vez almacenaban químicos, calderas, generadores. Ahora solo contenían ruina y abandono. Entonces vio la luz. No era eléctrica. Era el parpadeo inconsistente de velas. Venía de una habitación al final del pasillo. Rebecca se acercó, su corazón latiendo con tanta fuerza que le dolía el pecho. La puerta estaba entreabierta. Empujó suavemente. La habitación era grande, quizá usada antes para reuniones o almuerzo de trabajadores. Había una mesa larga en el centro. Y alrededor de la mesa, velas. Docenas de velas de diferentes tamaños, algunas casi consumidas, otras apenas comenzadas. La cera se había derretido formando montañas blancas y amarillas sobre la madera. Pero lo que hizo que Rebecca se detuviera en seco fueron las fotografías. Cubrían todas las paredes. Cientos de ellas. Fotografías en blanco y negro, en color descolorido, algunas recientes tomadas con celulares e impresas en papel barato. Todas mostraban la fábrica. La fábrica funcionando, la fábrica cerrada, la fábrica desde todos los ángulos posibles. Y entre las fotografías, personas.
Trabajadores en sus turnos, familias posando en el estacionamiento, niños jugando en el patio. En el centro de la mesa había un libro. Rebecca se acercó, casi en trance. Era un libro de contabilidad antiguo, el tipo que se usaba antes de las computadoras. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de nombres escritos a mano con diferentes caligrafías, diferentes tintas. Cientos de nombres. Al lado de cada nombre, una fecha. Rebecca reconoció algunos, apellidos de familias que había conocido de niña, nombres que su madre mencionaba. Entonces, al final del libro, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Diane Holloway, 15 de octubre de 2017. La fecha de muerte de su madre. Debajo, con una caligrafía temblorosa pero legible, Thomas Brannan, pendiente. Y debajo de eso, con tinta tan fresca que todavía brillaba húmeda, Rebecca Holloway, pendiente. No debiste venir aquí. La voz venía de detrás de ella. Rebecca giró tan rápido que la linterna casi se le cayó de las manos. En el umbral de la puerta estaba Karen Delacroix. Pero no era la misma mujer del bar. Su rostro estaba marcado por sombras profundas que las velas convertían en cavernas oscuras. En su mano sostenía un revólver, apuntando al piso pero claramente visible. Karen, yo. Te dije que no vinieras. Te advertí. Karen entró a la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Pero nadie escucha. Nunca escuchan. Rebecca retrocedió hasta chocar con la mesa. ¿Qué es este lugar? ¿Qué son todos estos nombres? Es un registro. Una memoria. Algo que alguien tenía que mantener vivo. Karen se movió alrededor de la mesa, nunca dejando de apuntar vagamente en dirección de Rebecca. Cuando la fábrica cerró, no fue solo un edificio lo que se perdió. Fueron vidas enteras. Propósitos enteros. ¿Entiendes eso? Sin la fábrica, esta gente no era nada. Así que alguien tenía que recordar. Alguien tenía que mantener el registro de lo que se había perdido. ¿Estás loca? Karen rió, pero era una risa sin humor. Quizá. O quizás soy la única cuerda en un pueblo que se volvió completamente loco hace 30 años y simplemente no se dio cuenta. Rebecca buscó con la mirada alguna salida, alguna arma improvisada. No había nada excepto velas y papel. Tu madre lo entendía, continuó Karen. Ella venía aquí. No al final, cuando estaba enferma. Pero antes. Venía y se sentaba y recordaba. Todos lo hacían. Los que quedaban. Los que no podían dejar ir el pasado. Mentira. Mi madre nunca habló de este lugar. Tu madre no te hablaba de muchas cosas, Rebecca. ¿Por qué crees que eso era? Karen se sentó en una silla, el revólver ahora descansando sobre su muslo. Te fuiste. La dejaste. Igual que todos los demás que pudieron escapar. Y ella se quedó aquí, marchitándose, convirtiéndose en una más de las fotografías en estas paredes. Las palabras golpearon a Rebecca más fuerte que cualquier golpe físico porque llevaban el peso de la verdad. Se había ido. Había dejado a su madre en este pueblo moribundo y había construido una vida en otro lugar. Una vida que terminó siendo igualmente vacía, pero al menos era vacía en una ciudad con opciones. ¿Escuchaste la voz?, preguntó Karen de repente. La que pedía ayuda. Rebecca asintió lentamente. Era yo. Karen se inclinó hacia adelante, las velas proyectando sombras que bailaban sobre su rostro. Porque eso es lo que somos todos aquí. Voces pidiendo ayuda que nadie puede escuchar. O que nadie quiere escuchar. Estás enferma, Karen. Necesitas ayuda. Lo sé. Todos lo sabemos. Pero el tipo de ayuda que necesitamos no existe. Karen se puso de pie. Thomas te dio la llave, ¿verdad? Por supuesto que lo hizo. Él piensa que hay respuestas aquí. Piensa que si entiende qué pasó, podrá finalmente perdonarse por no salvar a su padre. Pero no hay nada que entender. Solo hay pérdida. Solo hay el lento proceso de convertirse en polvo. Karen caminó hacia la puerta y la abrió. Vete,
Rebeca. Vete de este pueblo. Vende la casa de tu madre y vete. Porque si te quedas, terminarás como todos nosotros. Otra fotografía en una pared. Otro nombre en un libro. Otra voz gritando en un edificio vacío. Rebeca no se movió. ¿Y los otros nombres? Los que dicen, pendiente. Son los que todavía tienen que decidir. Quedarse o irse. Vivir o simplemente existir esperando morir. Karen salió al pasillo. La puerta estará abierta durante 5 minutos. Después de eso, la cerraré. Elige rápido. Desapareció en la oscuridad del sótano. Rebeca se quedó sola rodeada de velas y fantasmas de papel. Miró el libro abierto, su nombre escrito con tinta fresca. Miró las fotografías en las paredes. Vio a su madre en varias de ellas, joven y luego menos joven, siempre parada frente a la fábrica o dentro de ella, siempre con esa misma sonrisa cansada. Cerró el libro. Apagó su linterna. Y en la luz vacilante de las velas, comenzó a caminar hacia la puerta. Subió las escaleras. Cruzó el vestíbulo. Salió al patio. La nieve caía más densa ahora, cubriendo sus huellas casi tan rápido como las dejaba. Cruzó la reja y no miró atrás. Cuando llegó a la casa de su madre, estaba amaneciendo. Un amanecer gris y sin promesas, pero amanecer al fin. Se duchó. Se cambió de ropa. Hizo café. Entonces empacó sus maletas. Las mismas 3 que había traído 6 meses atrás. Cerró la casa, dejó las llaves con la agencia inmobiliaria en Portland vía correo electrónico y subió a su coche. Conducir fuera de Millbrook fue más fácil de lo que había imaginado. El pueblo desapareció en el espejo retrovisor sin dramatismo, sin música melancólica, solo el fade-out lento de algo que nunca había sido del todo real para empezar. Rebeca no volvió a pensar en la fábrica durante semanas. Se mudó a Seattle, consiguió trabajo en una agencia pequeña, alquiló un apartamento con vista a nada en particular. Construyó una vida. No era una gran vida, pero era suya. Entonces, 3 meses después, recibió una carta. No tenía remitente, pero el matasellos era de Millbrook. Adentro había una fotografía y una nota. La fotografía mostraba la fábrica Aswood desde el exterior. Era reciente, tomada en invierno. En una de las ventanas del tercer piso, apenas visible, había una silueta. Rebeca no podía estar segura, pero la forma sugería a alguien de pie, mirando hacia afuera. Esperando. La nota, escrita con la misma caligrafía temblorosa del libro, decía solo 3 palabras. Siempre hay espacio. Rebeca quemó la fotografía y la nota. Bloqueó todo lo relacionado con Millbrook en su mente. Se dijo que había hecho lo correcto, que había elegido vivir en lugar de convertirse en otro fantasma. Pero algunas noches, cuando el silencio de su apartamento se volvía demasiado pesado y el olor a café no podía enmascarar completamente un rastro fantasma de polvo industrial, Rebeca se preguntaba si realmente había escapado. O si simplemente había encontrado una forma diferente de estar atrapada. Una jaula más grande, más luminosa, pero jaula al fin. Y en esas noches, si escuchaba con suficiente atención, casi podía oír el eco de voces pidiendo ayuda en algún lugar muy lejos. Voces que sonaban sospechosamente como la suya propia. El libro en el sótano de la fábrica Aswood nunca fue encontrado por las autoridades. La habitación de las velas eventualmente se apagó por falta de quien las mantuviera encendidas. Las fotografías se descoloraron y cayeron. El nombre Rebecca Holloway, pendiente, permanece ahí todavía, esperando una respuesta que quizá nunca llegue. O quizá sí. Porque algunos lugares no necesitan que vuelvas físicamente para mantenerte atrapada. Solo necesitan un pedazo lo suficientemente grande de tu alma como para que nunca puedas estar completamente en ningún otro lugar. Y la fábrica Aswood siempre había sido eficiente cobrando lo que se le debía.